Buenos días, bienvenidas vecinos, bienvenidos vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Damos comienzo al primer programa de Sucesos Porteños. Esperamos se puedan transmitir nuevas emisiones todos los sábados a las 10 horas aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, donde compartir los sucesos porteños de los barrios y de la Junta de Estudios Históricos de la ciudad de Buenos Aires. Esta es una emisión especial en ocasión de la elección del historiador porteño año 2021, primera parte. Deseamos que disfruten del presente programa y los esperamos el próximo sábado para conocer quién es el historiador porteño 2021 elegido. En este primer programa, el historiador porteño 2021, que nos propone a 3 historiadores que mencionamos por orden alfabético: Luis Alposta, Roberto Elizalde y Mauro Antonio Fernández, quienes se postulan para el galardón Historiador Porteño 2021 por selección de la Junta Central a partir de la elección de las juntas barriales que la componen. Historiador Porteño 2021. Con nosotros, Roberto Elizalde. Nacido en Montegrande el 14 de junio de 1952. Miembro y partícipe de muchas instituciones como de la Asociación Numismática Argentina desde 1971, socio fundador de la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay desde 1983, miembro de la Sociedad Argentina de Historiadores 1986, miembro de la Asociación de Amigos del Museo Mitre 1990, miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de La Recoleta desde el año 2005, del cual es presidente desde el año 2008, miembro correspondiente de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina del año 2001, miembro de número del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, 2012, miembro de número académico del Instituto Nacional Browniano, 2020, académico de número fundador de la Academia Browniana en el 2020. Coordinador desde el 2008 de la clase anual sobre Manuel Belgrano en la carrera de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCES hasta el 2020 y profesor permanente en esa jornada. Escritor de 41 libros, como por ejemplo Historias ocultas en la Recoleta, con María Rosa Lojo, el año 2000, Los Pueyrredón, Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, en el 2000, El Rincón Gaucho, compilación de artículos de esa sección del Diario de la Nación, en el 2004, Historias ignoradas de las invasiones inglesas, en el 2006, Diario de Buenos Aires, en el 2009, con prólogo de Félix Luna, y en edición Prilidiano Pueyrredón íntimo. Ha dado la dirección de libros como Belgrano, por el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades y la Bolsa de Comercio de Rosario del 2012, Manuel Belgrano, por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y coordinador de la obra con el académico Marcelo Urbano Salerno del 2020. Tiene 41 trabajos, como por ejemplo, El presidente Mitre y el gobernador Saavedra durante la Guerra del Paraguay, 1985. El monumento al general Belgrano en Génova, 1995. Juan Madero, Bartolomé Mitre y el bastón del general Belgrano 1997, La Compañía de Jesús, de la Plaza de Mayo a la Manzana de las Luces 2015. Con nosotros, Roberto Elizalde. Para iniciar, digamos, este conversatorio nos preguntábamos tu historia con la historia. ¿Cómo nació tu actividad de investigación y difusión de la historia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo nació? Bueno, en realidad, lo primero, yo fui un chico que siempre fui de muchas lecturas, incentivado en mi familia. Venía a casa gente que tenía nombre de calles y eso me llamaba la atención. Entonces quise saber quién era fulano, mengano. Y bueno, eso me llevó el vivir con mi abuela y con tíos abuelos. Y bueno, y había toda una tradición familiar que se hacía culto, que se honraba. Entonces eso me llevó a interesarme, a leer, a ser un muy buen alumno de historia y un pésimo alumno de matemáticas, química, física y todo ese tipo de materias. Y bueno, y no sé, de golpe porrazo cuando tenía 16 o 17 años se me ocurrió investigar algo curioso. Y que lo pueden ver, yo no lo tengo acá el recorte, el 22 de junio de 1969. Yo acababa de cumplir 17 años. Y me había empezado a investigar y me había hecho amigo de un cura en La Recoleta, en el Pilar, el padre Jorge.
Y entonces preparé un trabajo y don Rosendo Michans, que era el director de la casa de Ricardo Rojas, me invitó a que lo leyera. Y ahí leí por primera vez un trabajo sobre la historia de la ciudad, la Recoleta de Buenos Aires, sobre la historia de la iglesia, del cementerio, bueno, del barrio. Todavía estoy tratando de encontrar todos los diarios de esa fecha para eliminarlos porque hoy me da vergüenza, ¿no? Pero en aquel momento yo creí que sabía. Bueno, y ese fue mi primer contacto y que se fue manteniendo de alguna manera siempre y escribiendo. Y yo en realidad no me dediqué a la historia argentina en general. Y por aquello de que Dios es porteño o que Dios es criollo pero atiende en Buenos Aires, ¿no es cierto? De alguna manera los personajes en su gran mayoría porteños, aunque después tienen relaciones con hombres del interior que resultan altamente interesantes. Episodios porteños siempre me llamaron la atención. Por eso, en toda mi bibliografía hay mucho que tiene que ver con la historia de la ciudad y con la historia de Argentina también, sin ser exactamente una historia barrial, sino que es poner en un contexto superior a esa historia barrial en el primer estrato, ¿no es cierto? O sea, nadie puede decir que Félix Luna era un historiador barrial, pero sin embargo puso a Buenos Aires en un lugar espléndido, en un lugar estupendo, con Buenos Aires el interior y con todas sus obras y sus análisis, a esa vida cotidiana y esos personajes. Bueno, y eso fue lo que me llevó a integrar la Junta de Recoleta muchos años después. Pues, entre sus obras de investigación y difusión, ¿cuál diría que cumple en mejor forma o más plenamente el rol de historiador? O sea, Roberto Elizalde cumple mejor el rol de historiador porteño. ¿Cuál de tus obras? Yo creo que la que más responde a esto es este libro, Diario de Buenos Aires, 1810. Tardé 15 años en escribirlo. Y me pasó una cosa muy curiosa. Yo había leído con gran placer el Diario de Buenos Aires, 1806-1807, de Horacio Salas, cuando salió en el año 81. Lo llamé a Salas, lo fui a ver a su casa, y bueno, claro, yo tenía 30 años, menos de 30 años, y si comete errores a los 70, ¿cómo no lo va a cometer a los 27? Y entonces me pareció tan bueno el libro que le dije, doctor Salas, qué bueno que pueda usted publicar un libro así sobre Buenos Aires 1810. Y él me dijo, yo para entonces voy a estar muerto. Entonces, para que no pensara que le tomara el pelo o algo, porque no era un señor de muy buenas, me he dado cuenta al momento, de muy buen humor, le digo, bueno, eso solo lo sabe Dios, le digo, entonces es cuestión de empezar. No, yo no lo voy a escribir, escríbalo usted, me dijo. Bueno, pero quiso el destino que lo encontrara varias veces en la calle. Y escribió algo, y teníamos gente conocida en común, y yo sabía que era un individuo. Bueno, y un día empecé a pergeñar algo, que era investigar día a día lo que pasó en ese año 1810 en Buenos Aires, con documentos del Archivo General de la Nación, con bibliografía, con memorias, con todo. Entonces empecé día a día a hacer. Cuando terminé el libro, ya Salas no estaba, pero ese fue el origen, yo incluso lo digo en el prólogo, cuando lo llevé a la editorial, me dijeron, qué interesante, pero habría que sacar algunas cosas, porque tenía 2.500 citas, y logré que quedaran 2.101. ¿Por qué quedé en esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que es lo gracioso. Entonces, y esto narra la vida cotidiana, porque se ve que el 25 de mayo funcionaron los mataderos, o sea, la vida cotidiana seguía. Entonces, este libro a uno lo mete en lo que es exactamente la realidad del día a día. ¿Y por qué pedí eso? Porque no quería que lo confundieran con una novela histórica, con la cual yo tengo bastantes distancias, porque yo creo que la novela histórica yo la leo si el señor es novelista y me dicen que abrevó, porque voy a saber qué hacer. Ahora, cuando uno ya no sabe
como también hay casos de historiadores, si es cierto o es novela, y yo acá encontré cosas insólitas. Y una de ellas se las voy a contar, y ustedes van a pensar que es producto de la imaginación. ¿A quién de ustedes no le preguntaron alguna vez si el 25 de mayo había o no paraguas? A todos. Quien haya estado en la docencia, cualquiera, a todo el mundo. Bueno, yo me encuentro un día una señora casada con Rospigliosi, hija de un famoso abogado, Rospigliosi, que era uno de los abogados más importantes de Buenos Aires, que tenía una famosa biblioteca que la estudió Mariluz Urquijo y otros historiadores del derecho, y que tenían en su casa alojado un inglés, febrero de 1810, febrero-marzo de 1810. Tenían alojado en un cuarto que se lo alquilaban. Los ingleses se tenían que ir el 18 de mayo, después vino la revolución y se quedaron, pero ese era el último plazo que tenían. Tener un cuarto alojado un inglés era lo mismo que tener un diplomático pagando el departamento. Lo va a pagar seguro, y más un señor que está haciendo negocios, que necesita mantener el crédito. Bueno, cierto día recibió esta señora, según el expediente, una amiga de visita, y se hicieron las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche, cuando se iba la señora, el dueño de casa le dice: yo la acompaño. Cuando vuelve a la casa, se le encuentra en una posición muy difícil, a la señora con el inglés, a su mujer con el inglés. Y se arma un tole-tole que se pueden imaginar. La mujer se va a la casa de ejercicios, lógicamente, y empieza todo un expediente. Y llaman a los testigos. Y va el esclavo de al lado. Y el esclavo de al lado dice que eran 10:30 de la noche, que le estaba cerrando la puerta a cancel, su amo se iba a dormir ya, y de golpe vino el esclavo de la casa donde había sucedido el episodio, desesperado pidiendo auxilio. Que él no le entendía muy bien el idioma, lógicamente, eran modismos, regionalismos de negros que estaban en ese momento de distintas partes del África, no hablaban todos el mismo idioma, eran dialectos, y a lo mejor hacía poco que estaba, no le entendió. Y el esclavo, el dueño le dice: vaya rápido, que están pidiendo auxilio, yo ya me he visto y voy. Dice: y cuando entré, me lo encontré al dueño de casa con el inglés. El inglés tenía los pantalones y se le veían las nalgas y la espalda. Y el dueño de casa le pegaba con un paraguas. Había o no paraguas el 25 de mayo. Entonces, eso, si yo no se los cuento así, y lo leen ustedes, y no hay una cita documental, dicen: pero qué genial, Elizalde, qué obra, cómo ha inventado esto para ponerlo, qué fantasía, ¿no es cierto? Y por respeto a la señora no sigo más en antecedentes. pero me refiero, es muy curioso esas cosas. Bueno, entonces yo creo que son el diario de Buenos Aires, por eso es un diario increíble, porque está todo, porque no deja de aparecer un dato, o sea, y todo está. Aparece el día que parece ser que noches atrás se presentó en el cuartel del Regimiento de la Estrella del Sur, entablando conversación casi con todos los oficiales, salvo 2. Estos, al llegar a las proximidades del retiro, siendo las 12:30 de la noche, se toparon con un grupo de oficiales que daban escolta a un hombre vestido de fraile con hábito blanco. Reconocieron a French como el oficial y a Moreno como el disfrazado de fraile, y comprendieron que se trataba de llevar al exsecretario de la Junta al cuartel con el fin de sublevar a la tropa. Bueno, y hasta aquí parte de lo que vamos a escuchar en esta primera entrega de Historiador Porteño en relación a Roberto de Elizalde. Solamente vamos a agregar un pequeño bloque en el que él eligió 2 fotos y nos cuenta sobre ellas. El resto del conversatorio, que se desarrolló el día 5 de julio con la presencia de juntas de estudios históricos, en el momento se le realizaron preguntas, pueden verlo íntegro en el canal de YouTube Junta Histórica Lugano Riachuelo, sin perjuicio que en sucesivas entregas del Historiador Porteño y en Sucesos Porteños ampliaremos sobre este tema. Como cierre, antes de pasar a las preguntas de todos los presentes, les habíamos pedido a todos los historiadores fotos, así que vamos a ver si la tecnología nos ayuda y vamos a compartir las 2 fotos que eligió el historiador Roberto Elizalde.
Bueno, lo escuchamos, Roberto. Esta foto... Bueno, eso es algo, para mí, un símbolo de la ciudad, de mi gusto. Es la espadaña de la Basílica del Pilar, de Bianchi, Primoli, los famosos arquitectos jesuitas. O sea, para mí es un ejemplo de lo que es la arquitectura de la época. Y además, junto a ese templo, que es una de las glorias, ¿no es cierto?, del arte colonial, con ese altar que le regalaron al Tolaguirre. A mí me parece una figura esencial de aquel Buenos Aires, esta fotografía. Cualquier otra, hay muchas más, ¿no? Pero me refiero a esta como tal, la imagen de este lugar o del frente del Pilar. Esa me la saqué este año, el 1 de enero, me la saqué en el campo, la foto esa, que estoy sin barba, no como ahora. Me la había sacado como regalo a mi mujer el día de Navidad y el 1 de enero. Y dije, me la dejo hasta que me vuelva a vivir definitivamente a Buenos Aires y se vaya la pandemia. Pero me las tengo que seguir cortando. Entonces, pero ustedes me han conocido así. Y acá está la otra foto. Exacto, que es el Museo Mitre. Es la casa de Mitre, a la cual yo fui por primera vez en el año 1967. La directora dice que soy el investigador más viejo que hay, o que va, de tantos años. Y bueno, y para mí tiene que ver con lo que es la historia científica, con lo que es la investigación. Más allá del proyecto político que lo tienen todos, por otra parte. Mitre lo que hizo fue la base de la historia científica, con su historia de Belgrano, con su historia de San Martín, con sus controversias históricas, sus comprobaciones históricas y sus polémicas con López. Entonces, creo yo que es para mí, digamos, ahí funcionaba la Academia Nacional de la Historia, cuando yo la conocí, después fue al Congreso de la Nación, al antiguo Congreso. O sea, para mí es un lugar de inmenso recuerdo. Lo recuerdo a Farini, que es el primer director, la institución Mitre, que la presidía José María Bustillo, donde estaba el doctor Blaquier, o sea, gente eminente que hemos escuchado ahí y que hemos aprendido. Entonces, para mí tiene una simbología muy especial, más allá de estar hoy a cargo de la institución Mitre. Sucesos porteños, los sábados a las 10 horas, aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Un espacio para la difusión de los barrios de la ciudad de Buenos Aires y sus juntas de estudios históricos. Historiador porteño 2021. Con nosotros, Mauro Antonio Fernández. Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 25 de noviembre de 1950. Integró las juntas de estudios históricos de los barrios de Almagro y Parque Chacabuco, habiendo desempeñado la presidencia de esta última y siendo actualmente miembro honorario de la misma. Es socio vitalicio de la entidad mágica argentina y director durante 25 años de la revista especializada iMagic de difusión en el mundo de habla hispana. Autor del libro Historia de la magia y el ilusionismo en la Argentina, 1996, y de numerosos artículos y conferencias sobre el tema. Participó además en programas radiales y televisivos al respecto. Tiene escrito, entre muchos títulos, El paraíso perdido, Parque Chacabuco, en todo es historia, del año 2003. Explosión en el polvorín de Florex, un Big Bang inexistente, en Historias de la Ciudad, una revista de Buenos Aires, en el 2005. El barrio Caferata en Parque Chacabuco, en El Buenos Aires de Enrique Puccia, en el 2006. Barrios dentro del barrio, Buteler, Caferata, Emilio Mitre, una serie de temas de Parque Chacabuco en el 2006. El Parque Chacabuco, un museo al aire libre en Historias de la Ciudad, una revista de Buenos Aires 2007. Parque Chacabuco, un barrio por descubrir en Buenos Aires Cultural, revista del Café Tortoni en el año 2008. El Rosedal del Parque Chacabuco, en Bergman Soña y Dibel Rosana, el Rosedal de Buenos Aires, en el año 2010. El barrio Simón Bolívar, en Misceláneas del Parque Chacabuco, aportes de la primera jornada de historia del barrio, Junta de Estudios Históricos del barrio Parque Chacabuco, Buenos Aires, 2010. Ha recibido reconocimientos como, por ejemplo, Premio Chevalier Andrei, Mago del Año 1996, por Entidad Mágica Argentina, mención Faja de Honor Padre Leonardo Castellani, Exposición del Libro Católico del 2002, y mención Profesor Jorge Oliver, docente del año 1997, Comité de Rueda Femenina del Rotary Internacional Distrito
4890. Con nosotros, Mauro Antonio Fernández. Bueno, y es un gusto en este conversatorio conocer un poco más sobre Mauro Antonio Fernández en este contexto de las elecciones del historiador porteño. Lo primero que le vamos a pedir es que nos cuente un poco sobre su propia historia con la historia. ¿Cómo nació su actividad de investigación y difusión de la historia de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por este espacio. Felicitaciones por estos sucesos porteños. Me hace acordar los sucesos argentinos. Que bueno, Buenos Aires tiene tanto para hablar, ¿no es cierto? Mi historia con la historia. De hecho, siempre desde chico me gustó conocer las raíces, la historia del espacio, del ámbito en el que estoy, empezando por mi familia. Ya de chico siempre estaban las preguntas sobre los padres, los abuelos, los tíos, los bisabuelos. De hecho, con mi hermano hemos hecho un árbol genealógico bastante completo. Y bueno, después, a medida que fui abriéndome a otros espacios, yo he estado en una escuela ahí de Almagro. Yo soy de la penúltima promoción de los maestros normal nacional. 35 años estuve ahí en la escuela José María Ramos Mejía de Almagro. Y en el año 91 cumplió 75 años. Y bueno, ya me venía diciendo, bueno, ¿cómo será la historia acá? ¿Cómo habrá empezado? ¿Cuáles serán los antecedentes? Y ahí me puse a investigar, a trabajar. Y bueno, ese fue mi primer libro, digamos, mi primera producción. Es este libro, los 75 años de la escuela, que ya acá, después con el tiempo me voy dando cuenta, ¿no? El tema de la fotografía para mí siempre fue fundamental. Todas mis publicaciones van a ver que están llenas de fotografías. Y uno se desvive tanto buscando el dato, documental, escrito, digamos, como la fotografía, ¿no? Y bueno, ya también yo era miembro de la entidad mágica argentina y bueno, también eso, ¿no es cierto? Me preguntaba, primero, en magia como tantas cosas, ¿no es cierto? Se usan tanto los términos en inglés que me decía, ¿y por qué usamos el inglés? Porque si tenemos palabras en castellano. Y después también, en el mundo de la magia, ocurría que todo el mundo conocía muchísimo y había mucha bibliografía sobre la magia en Estados Unidos, en Europa, otras latitudes. Digo, bueno, en nuestro país evidentemente habrá habido algo antes de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, poniéndome a investigar, salió ahí esta historia de la magia y el ilusionismo en Argentina, desde el fin del siglo XIX desde los orígenes, antes de la conquista, hasta fines del siglo XIX. Es un volumen de más de 400 páginas, tiene 140 y pico de ilustraciones. Bueno, en él volqué mucho tiempo, mucho trabajo, y en este, como en el otro de la escuela también, es donde uno fue aprendiendo si se quiere hacer historia. Yo no he estudiado, no he seguido la carrera de historiador, entonces uno un poco con la práctica, hablando con uno, con otro, rompiéndose la cabeza aquí y allá, va aprendiendo cómo abrirse camino en este mundo, ¿no es cierto? Y bueno, después otro espacio mío fue el barrio, Parque Chacabuco, y bueno, también ahí vino el trabajo de conocerlo. No se mencionaron ahí en la introducción 2 libros que tengo sobre la historia, 100 años de vida parroquial y 100 años de educación pública, son 2 títulos de ahí del barrio Parque Chacabuco. Bueno, después yo tuve 35 años, como les decía, soy de ser de raíz bastante profunda en el lugar que estoy. De hecho, a los 63 años me vine acá a Graneros, dejando la casa en la que nací. O sea, bueno, ahí no me mudé. En la escuela, como les digo, estuve 35 años. Y en la segunda y última escuela fue la que está ahí frente al Parque Rivadavia, en Capichuelo y Rivadavia. Me pasó lo mismo. Cumplía 100 años. Y bueno, vamos a estudiar, que esto, lo otro. Que quedó un poco pendiente, porque estuvo sobre finales de mi
carrera docente y ya para venirme acá. No, pero es un material que yo volqué ahí a la Junta de Caballito para ver qué siguiera, ¿cierto? Porque incluía la historia del Parque Rivadavia, la historia ahí de la congregación que ocupaba ese predio, ¿no es cierto? Así que bueno. Y bueno, acá también quería hacer la historia de la Facultad de Derecho allá de la Universidad de Buenos Aires. Yo fui 25 años profesor adjunto ahí en la Facultad de Derecho, pero bueno, no se dio la circunstancia. ¿Con cuál diría usted que cumple en mejor forma o más plenamente el rol de historiador porteño? Bueno, la mayoría de las obras, tanto en libros como artículos y demás, todas van tratando temas puntuales, ¿no es cierto? Pero yo diría porque abarca más tiempo y más espacio, aunque no les parezca, aunque por ahí la mayoría les suena medio raro, esta historia de la magia y el ilusionismo en la Argentina, tengo que aclarar lo siguiente, lo titulamos en la Argentina, pero el 95% se refiere a Buenos Aires, porque evidentemente como pasó y pasa con todo, ¿no es cierto? Buenos Aires es la cabeza del gigante y evidentemente, principalmente en el siglo XVIII, siglo XIX, todo entraba por Buenos Aires. El interior tenía muy poco desarrollo, en este caso del teatro, y los artistas que venían, porque aclaremos otra cosa, también es una historia de artistas que venían a actuar a Buenos Aires, ¿sí? Por ahí, bueno, se trasladaban al interior, tenían su gira por el interior, pero todo entraba y salía por Buenos Aires. Y este libro, aparte de los personajes, que en el mundo de la magia conocemos más, he volcado, lo he contextualizado, ¿sí? Cada capítulo, que va por década, etcétera, el ambiente histórico, político, social de cada momento, lo mismo que la historia de los teatros. Y lo interesante de la fuente que yo me guié, que principalmente fueron los periódicos, es muy interesante la columna del teatro en aquella época, cuando no había otros medios. Vamos a silenciar esto. Bueno, cuando no había otras actividades prácticamente, entretenimiento, entonces la descripción que hace, de la vida social, de los juegos, de la reacción de la gente, etcétera, etcétera, de las colectividades, porque es un artista que fuera, abarca muchos aspectos de Buenos Aires, que a mí me parece que es interesante conocerlo, desde ese punto de vista, el punto de vista del teatro, si se quiere, del espectáculo. Interesante. Bueno, cuéntenos cómo se incorporó usted a la Junta de Estudios de Parque Chacabuco. Bueno, antes de hablar del ingreso a la Junta de Parque Chacabuco, tengo que hablar de la Junta de Almagro. Esto empezó justamente con esa primera experiencia del libro de los 75 años de la historia y de la escuela José María Ramos Mejía en Almagro. Claro, como yo llevaba muchos años en la escuela y directivos, docentes, cooperadoras iban pasando y era yo el que siempre quedaba, como que, bueno, ahí llevé un poco la batuta en cuanto a la organización de los actos y demás, ¿no? Junto con la cooperadora, directores, todo un muy lindo ambiente. Desde principios de año ya empezamos a hacer publicidad, publicábamos en los periódicos barriales, etcétera, y Carlos Trueba, que era el presidente de la Junta de Almagro, el fundador y presidente de la Junta de Almagro, se acercó con muy buena voluntad desde el principio, ofreciéndose para, bueno, lo que dispongamos, él para dar una charla sobre el barrio de Almagro. En ese mismo espacio se hizo la convocatoria y la elección del emblema de Almagro. Era la época que la municipalidad, era en ese entonces, de Buenos Aires, convocaba a los barrios para que hicieran su emblema, ¿no? Entonces, bueno, el lanzamiento del concurso, todo eso y la programación se hizo ahí en la escuela. Y bueno, después Carlos entonces me invitó a integrar la Junta y ahí ingresé. Trabajamos mucho con
Carlos y bueno, toda la gente. Después seguimos, por supuesto, con Elena, ¿no es cierto? Esto era por el año 91, ¿no es cierto? Y ahí me despierta la curiosidad ver, bueno, y la Junta de Estudios Históricos de Parque Chacabuco. Entonces, bueno, ahí había una junta que se había creado en unos años antes, en 1900, ¿cuánto era? 83, por Ricardo Lobótrico, pero que estaba como paralizada, no estaba actuando. Entonces me acerco para conocerlo a Ricardo ahí en esa agencia, esa oficina que tiene de turismo por Avenida de Mayo. Y bueno, y ahí estaba en ese proceso también, que fue justamente en el año 98, cuando las juntas barriales tienen que organizarse como simples asociaciones civiles, de acuerdo al artículo 46 del entonces Código Civil. Entonces, bueno, yo participo de esas reuniones y firmo ese primer documento, esa primera acta, esta nueva etapa, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí empiezo ya a integrar la Junta de Parque Chacabuco. Distintos cargos, bueno, siempre estuve por ahí. Así que bueno, ese fue un poquito el derrotero. Y desde entonces, bueno, ahí la Junta permitió, junto con todos los demás, ahondar justamente en la historia del barrio Parque Chacabuco. Porque de la historia escrita teníamos el libro de Lobótrico, ¿no es cierto? Nomás una aproximación a la historia del barrio que había hecho él. Y bueno, y de ahí empezaron a salir las publicaciones que hacía la Junta o a través de las revistas Todos Historia, Historias de la Ciudad, etcétera. Compartir dos fotografías que el historiador Mauro Antonio Fernández nos compartió y queríamos mostrarles para que él nos cuente un poco más sobre ellas. Vamos por esta, como te guste. Bueno, vamos con esta. Bueno, ese es el Café Tortoni. Bueno, esta otra, vamos a ver esta otra. Las dos evidentemente son conocidas, son de la Avenida de Mayo. Me gusta tomar la Avenida de Mayo como representación también de la porteñidad. Tal vez yo considere un bulevar de estilo europeo, pero yo creo que el Buenos Aires lo hace tanto la tradición hispana como los aportes europeos posteriores. Y es una estampa porteña. De hecho, la Avenida de Mayo es uno de los puntos de referencia, en general toda la avenida, ¿no es cierto?, a través del tiempo, de los porteños y de los visitantes a Buenos Aires. Esta foto no se va a ver muy en detalle, tal vez, es de 1900. Ahí a la derecha aparece lo que era el edificio de la prensa, y acá hacia la izquierda hay un local, y el segundo dice Bazar Yankee. ¿Por qué lo tomo? Bueno, el Bazar Yankee fue la primera casa de magia que hubo en nuestro país. Justamente fue uno de los trabajos que hizo el Centro Argentino de Historiadores y Coleccionistas de Magia, sobre la historia del Bazar Yankee. Y bueno, la Avenida de Mayo ligó también otros espacios importantes y tradicionales de la magia. Por ejemplo, ahí en el pasaje, ese Palacio Urquiza Anchorena, en Avenida de Mayo al 700, 747, 749, funcionó durante muchos años el Círculo Mágico Argentino, y ahí un mago, Alex Mir, conocido, tenía en el subsuelo de ese pasaje su casa de magias, su cubil, digamos, el antro donde se reunían los magos, como sociedad, como espacio para adquirir elementos de magia, para dar conferencias, etcétera. Entonces, bueno, son dos espacios que tuvo la Avenida de Mayo vinculados con la historia de la magia, que es historia de Buenos Aires también. Por eso me gustó. Y esta foto muy, muy rara, vamos a decir, que muestra ahí el Bazar Yankee, que fue en el año 1900, ahí a la par de Diario de la Prensa. Y la otra foto, Beatriz, ahí que mostraba el Café Tortoni, otro hito, representativo como el obelisco, si se quiere, de Buenos Aires, un espacio
no solo por su antigüedad, sino, bueno, ahí sabemos que tanto Jorge Luis Borges, Carlos Bobardel, Alfonsín Astorni, Julio Cortázar, se han destacado en ese espacio. Y después, bueno, era lugar también de paso de todo intelectual, artista que viniera a Buenos Aires. Así que bueno, para mí, ese como muchísimos otros puntos, por supuesto, de la ciudad, representan a Buenos Aires. Los conversatorios realizados a Roberto Elizalde y Mauro Antonio Fernández podrán encontrarlo en YouTube, en la página Junta de Historia Lugano-Riachuelo.youtube y próximamente en la página www.buenosaireshistoria.org.ar. Sucesos porteños, los sábados a las 10 horas, aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Un espacio para la difusión de los barrios de la ciudad de Buenos Aires y sus juntas de estudios históricos. En Sucesos porteños, aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, para el programa sobre Historiador porteño 2021, conoceremos ahora a Luis Alposta. Nació en Buenos Aires el 30 de junio de 1937. Miembro de número de la Academia Porteña del Lunfardo desde 1968. Fundador y presidente de la Junta de Estudios Históricos de Villa Urquiza desde 1976. Miembro de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires desde 1976. Académico titular de la Academia Nacional del Tango desde junio del año 2000. Tiene más de 30 libros y publicaciones realizadas, entre las más destacadas, Geografía íntima de Villa Urquiza, 1981, Todo Rivero, 1985, Con un cacho de nada, 2001, El lunfardo y el tango en la medicina, 1986, Definitiva Buenos Aires, 1986, El tango en Japón, mención honorífica en el concurso municipal de literatura, 1986-1987, Villa Urquiza, sus orígenes, 1989, De poetas, libros y libreros en el barrio de Villa Urquiza, 2004, De tangos y tangueros en el barrio de Villa Urquiza, en el 2005, Mosaicos porteños, en el año 2006, Personalidades de Villa Urquiza en el libro El Buenos Aires, de Enrique Horacio Pucha, en el 2005, El tango en Villa Urquiza, en el 2006, Villa Urquiza, nombres para su historia, en el 2006, La comparsita, 90 años, el himno del Río de la Plata, en el año 2007. También ha escrito poemas que figuran en antologías, habiendo sido muchos de ellos musicalizados y grabados por artistas de la talla de Mundo Rivero, Rosita Quiroga, Osvaldo Pugliese, entre otros. Para teatro ha escrito ¿Qué me contás Buenos Aires? Es coautor y fue dirigido por Jorge Brutrón en 1978. Y hoy cerramos temprano, un esperpento lunfa en un acto, dirigido por Dante Liguori en 1987. A continuación, lo escucharemos a Luis Alposta en un reportaje realizado por Radio La Universidad de La Plata. El consultorio. Conducción, Cecilia Featherstone. Voz en off, Jorge Mono Pérez. Producción e investigación, José Retic. Edición, Diego Carrera. El consultorio, temporada 1, episodio 8. El doctor Luis Alposta. Este jueves nos visita el médico, poeta y ensayista argentino. Sus poemas, traducidos al francés, inglés, italiano y japonés, figuran en numerosas antologías y han sido musicalizados por Edmundo Rivero, Rosita Quiroga, Osvaldo Pugliese y Daniel Melingo, entre otros. Con respecto al lunfardo, podríamos comenzar diciendo que la Biblia es la que nos dice que la palabra es un don divino que le fue concedido al hombre, recibiendo así Adán el privilegio de haber sido él quien le pusiera nombre a los animales y a las cosas. O sea que Adán, podríamos decir que adquirió el don de la palabra del mismo modo que adquiriera a la mujer, esto es, por gracia divina.
Y después el hombre sintió siempre la imperiosa necesidad de comunicarse con sus semejantes. Y el hombre continuó creando y recreando palabras. Nosotros, y con respecto al lunfardo, podríamos hablar de la Torre de Babel, pero de una torre o de una especie de Torre de Babel al revés. O sea, lo que en los tiempos bíblicos y por castigo divino fue solo caos y dispersión, a fines del siglo XIX en Buenos Aires sería confluencia e integración. O sea, confluencia en un determinado punto geográfico de hombres de distintas nacionalidades que al integrarse al nuevo medio habrían de aportar, entre otras muchas cosas, palabras y modismos. O sea, un repertorio de voces, muchas de ellas traídas por la inmigración, que comenzaron a desarrollar una existencia paralela al habla común. O sea que uno de los orígenes del lunfardo es la inmigración. Fundamentalmente. O sea, aunque sus comienzos solo se lo hablaba, podemos decir, en la trastienda del idioma, no por eso dejó de ser escuchado. Y fue después en la calle, en el conventillo, en el café, en el sainete, en la poesía popular y en las letras del tango, donde encontró el medio más apto para su difusión. Digamos fundamentalmente que el lunfardo no es un idioma, o sea, es simplemente un repertorio de voces, o sea, no tiene sintaxis propia, la sintaxis sigue siendo la del castellano. Es por eso que en el lunfardo no es únicamente una cuestión de términos, sino también una cuestión de tono y de intencionalidad. Joaquín Gómez Vaz solía decir que el lunfardo también es un aire. Repito, no se trata de un vocabulario independiente, ¿no? Pues vive dentro de nuestra lengua, sirviéndose de su fonética, de su sintaxis y de buena parte de su léxico. O sea, aparte de su valor críptico o esotérico, preferentemente dentro del ámbito carcelario o delictivo, el lunfardo es esencialmente, podríamos decir, un conjunto de voces de muy diversos orígenes que se introducen en la conversación familiar de todas las clases sociales con fines expresivos, irónicos o humorísticos. Ansia de raje y evasión postrera, al mismo tiempo de quedarte en casa. Tu vida es dura por demás, fulera, y a nadie importa lo que a vos te pasa. Hoy se te van pendientes de una espera los años de una vida que te pesa. Al suicidio consciente haces la pera, aguardando tal vez una sorpresa. Pero un día quizás en la oficina, sin darte cuenta de que ya estás harto, quedándote en la boca una aspirina, te piantarás del todo en un infarto. A continuación, vamos a contar con los aportes de Graciela Pucha, de la Junta de Estudios Históricos de Barracas, y de Juan Carlos Maucor, de la Junta de Estudios Históricos Paternal Mitre, quienes han querido colaborar con el material que sustituye el conversatorio que teníamos interés de realizar con el historiador Luis Alposta, presidente de la Junta de Estudios Históricos de Villa Urquiza, que no se pudo concretar. Contanos un poco sobre Luis Alposta, Graciela.
Bueno, como yo te decía, Luis, un estudioso, un investigador médico que tuvo la originalidad de unir la medicina con la historia, la tradición, el tango, el lunfardo. Hay un libro que él, inclusive yo lo he ido escuché charlas de él en la Facultad de Medicina, en tantos lugares, y lo que él hace, inclusive hizo la recreación en un teatro del libro Los bailes del internado. Y él cuenta en ese libro, por ejemplo, cómo los practicantes hacían bailes hasta uno por año, desde el 14, y como en general los tangueros son muy líricos y poco dinero, la forma de retribuir la atención médica era realizar tangos. Entonces, las letras o los títulos eran, por ejemplo, Anatomía, El bisturí, El frenopático, Rawson, sí. El practicante, Cura segura, Ojo clínico, el termómetro, así la vacuna, eran todos los nombres de los tangos, ¿no? Y él tenía una forma de expresarse, una voz característica, muy seductora, y él recreó todo eso realmente, programas de radio, entrevistas en televisión, pero fundamentalmente una forma también muy coloquial, como mi padre, de llevar adelante todo lo que eran las charlas. Le ponía una impronta muy especial, muy al posta. Luis Alposta escribió para tu papá, para Enrique Pucha, el historiador porteño. Sigue teniendo la misma voz característica y seductora. Hablé anoche, hablé esta mañana con él y los años no le han pasado. Y él, entre muchas de las cosas que escribía sobre mi padre, decía: el método que utilizaba Pucia en sus estudios era de una fascinante sencillez. Conocía de antemano el terreno, no de oídas, sino por haberlo andado, examinando cada detalle con ojos de experto y sensibilidad de poeta. Por último, recurriendo a una auténtica documentación y a papeles diversos, sabía extraer de ellos detalles inéditos y nuevos ángulos para enfocar su óptica. La suya ha sido siempre la postura de un iniciado que supo arrancarle al tiempo profundos secretos. Fue un historiador nato que ha sabido reforzar su don de observación de las costumbres y tradiciones porteñas mediante el incesante estudio y la investigación seria. Y por último, es mucho más largo, ¿no? Pero enseñaba por lo que hacía, por lo que decía y por lo que inspiraba. Era un gran entusiasmador y muy generoso con la juventud, y siempre con la humildad de que le faltaba muchísimo investigar, mucho por delante, y le daba esa concesión, más todo lo que él tenía, a la gente para que pudiera seguir perfeccionando todo lo que él había comenzado. Pero antes le voy a dar la palabra a Juan Carlos si quiere hacer algún comentario más sobre Luis Alposta. En este libro, que se llama Definitiva Buenos Aires, dirigido por el padre de Graciela, lo abre justamente Alposta y hace un soneto, un poema, y dice: Definitiva Buenos Aires. A veces me pregunto, ¿cómo sería esta ciudad sin sus poetas? De ¿Cómo memoria. sería Buenos Aires de no haber existido el tango? Y entonces la imagino como a una melancólica cuarentona a quien se le ha negado todo, hasta el abrazo de ese río sin orillas, que no la cruza por ninguna parte, pero en la magia de su poesía está su suerte, porque es la que le da frescura, la que la viste con dignidad, la que le reinventa un río de argento y nos la devuelve transformada en la Reina del Plata. Muchas gracias. Esa poesía me encantaba,
y la escuchaba cuando nos reuníamos, él la decía con una forma tan especial, y me acuerdo que en el Tortoni, él, cuando se le hizo un homenaje a mi padre, en vida, él estaba, mi papá, y ahí, enseguida, le surgió, hizo una poesía que ya te la voy a hacer llegar, totalmente lunfardesca, ¿no? Ese es el libro en homenaje, sí. Pero él en el Tortoni, en otra oportunidad, así le surgió hacer en el momento una poesía lunfardesca que es hermosa, muy cortita pero hermosa, donde estaba toda la esencia de mi padre, de Alposta, del Tortoni, de montones de cosas resumido en esa poesía. Yo le quiero agradecer a Juan Carlos Maucor, también a Norma Grande, porque nos han acompañado. Ellos son de la Junta de Estudios Históricos de Patamal Villa Mitre, y la verdad que me parecía muy interesante que en ocasión de estar reuniéndonos las juntas a elegir al historiador porteño, nos encontremos para eso, ¿no? Para honrar al maestro, pero a su vez para recordar cómo nos ha nutrido a cada uno de nosotros, cómo nos ha formado, cómo a los que no lo hemos conocido personalmente nos llega este afecto a través del conocimiento que ustedes nos transmiten, y de esta manera, con este programa de radio que esperemos que sea utilizado por todas las juntas, poder compartir a todo Buenos Aires esta pasión que tenemos las distintas juntas de estudios históricos por la historia de nuestros barrios. Así que bueno, agradecerles a ustedes y bueno, y decirles si quieren cerrar con sus últimas palabras. No, en lo personal siempre el agradecimiento al recuerdo de mi padre y al respeto y el afecto que todo el mundo demuestra y que por carácter transitivo recibo yo. Y darle a todos un gran abrazo barraquense con toda la mejor energía de Barracas, que la necesitamos mucho. Gracias. Juan Carlos. Bueno, yo creo que hay que estos casos, como el del doctor Alposta, hay que divulgarlo, porque muchas veces no se conocen. Este hombre que con 84 años sigue trabajando todavía como médico y que tiene tantos libros y tanta cultura, es necesario que se extienda a todas las juntas y a toda la ciudad, porque la gente conoce la clase de gente que estamos trabajando por Buenos Aires. Sucesos porteños, los sábados a las 10 horas, aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Un espacio para la difusión de los barrios de la ciudad de Buenos Aires y sus juntas de estudios históricos. Conoceremos más íntimamente a Enrique Horacio Puccia, que inspiró la creación del galardón Historiador Porteño, que se instituye por ley a instancias de Norberto Laporta. La ordenanza 51.088 del año 1996 instituye el 14 de noviembre de cada año como Día del Historiador Porteño y el reconocimiento cada año a quienes se dediquen a la investigación y difusión de los temas que hacen al pasado y presente de la ciudad de Buenos Aires. Momento con Graciela Puccia, un momento de este primer Sucesos Porteños que tiene como protagonista al historiador porteño en el marco de lo que cada año se realiza dentro de la Junta Central de Estudios Históricos, la Junta de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, que es la elección del historiador porteño. Y tenemos el gusto de estar aquí con Graciela Puccia. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, gracias. Acá en el archivo trabajando con todo el contexto de la obra que dejó mi padre. Bueno, y de eso un poco se trata, porque ¿qué podemos empezar a conocer a otros historiadores si no conocemos de dónde salió este reconocimiento, quién es el que inspiró este reconocimiento, ¿sí? Y a partir del año 1996, el 14 de noviembre, es el Día del Historiador Porteño en honor a Enrique Puccia. Y mientras que vamos incorporando fotografías de tu papá y compartiéndolas, me gustaría que vos nos cuentes un poco cómo era tu papá historiador, pero tu papá al fin.
Claro. Bueno, vos siempre me contás que quedaste un poco impresionada cuando la primera vez que me escuchaste narrar qué significaba desde chica y desde adolescente ver a mi padre, ¿no? En realidad yo nunca entendí o no comprendía qué era esa pasión que tenía, eso que lo enamoraba realmente y que era, a pesar de que trabajaba todo el día, a mí me despertaba a las 6 de la mañana su máquina porque no dormía, escribiendo, investigando, y yo siempre me preguntaba qué será esa pasión que tiene, quién lo enamora, hasta que comprendí que era la Reina del Plata, y dentro de la Reina del Plata era Barracas, y siempre por suerte tuvo tanto amor para dar que podía quererme a mí y querer a la Reina del Plata, un padre muy presente en todos sus aspectos, pero también tan apasionado que teníamos que pedirle que nos dejara, mi madre y yo, un lugar para poder, no sé, poner un plato, desayunar. Era toda la casa llena de libros, de recortes, y los domingos se sentaba en su sillón y todo alrededor de él eran todos los recortes y todo lo que él iba, le parecía que era importante, ¿no? Y que eso es lo que le agradecemos, que haya dejado tanto, más su producción de obra, su bibliografía, sus fotos en el archivo, ¿no? Que justamente estamos en el archivo. Mi padre siempre fue lírico. Enrique Horacio Puccia, la persona y su visión sobre la mujer. Persona, y qué mejor que de la mano de su hija, ¿no? Al padre. Yo mientras que voy colocando una foto para que te acompañe, vos nos vas a ir contando un poco ese historiador que dio lugar a este reconocimiento, y después nos vas a contar cómo fue todo lo del reconocimiento, pero ¿cómo era ese padre? ¿Era un apasionado de los libros? Contanos vos. Mira, mi padre lo que menos se debe estar imaginando en donde esté, que yo estoy al frente de todo esto, porque en realidad, si bien a mí me gustaba la historia y todas las áreas, de eso debo heredar algo de él, porque uno siempre se inspiraba en todo, quería saber todo, conocer de todo, de todas las áreas. Y yo me acuerdo que de chica, no sé, no entendía mucho esa pasión. Me despertaba a mí la máquina a las 6 de la mañana cuando iba a la escuela, su máquina, porque no dormía. Él trabajaba, nunca vivió de todo esto. Es más, para que tengas una idea de que no vivió de todo esto, que hace unos pocos años me emocionó mucho encontrar el recibo de que le faltaban algunas cuotas, ya de muy grande, de haber comprado su pequeño departamento, porque siempre alquiló, por lo que sería ahora PAMI, pero que en ese momento era desarrollo social o algo por el estilo. Siempre tuvo 3 trabajos para mantener su casa, y otra de las cosas que la verdad que en este momento me enorgullece es que era un feminista para la época, un defensor de la mujer, de los derechos de la mujer, de conversaciones con mis amigas, los amigos de mi hermano, de tener la casa siempre llena, hablando de todas las áreas que te puedas imaginar, con la juventud y con la gente, defendiendo siempre los derechos de la mujer, la independencia, la libertad. Por eso yo me crié que no era común para la época esa forma de pensar y esa forma del respeto a los logros de la mujer y el acompañar esos logros. Eso, en esa instancia yo me crié, que yo me daba cuenta que para la época no era lo común. Y después, no sé, debía tener varias vidas porque se daba tiempo para todo. Muy presente en la escuela cada vez que por ahí tenía que ir, muy presente en llevarme y traerme a los bailes, un adelantado porque nunca me prohibió ir a bailar. En ese tiempo volvíamos a las 4 de la mañana y él sí estaba despierto esperándome, pero jamás. Era muy dulce, pero no era de tantas palabras como escribía. Él demostraba con hechos, no tantas palabras, pero después yo indagando
en toda su obra me di cuenta que era lo que lo apasionaba tanto, lo que lo enamoraba, y era la Reina del Plata, y dentro de la Reina del Plata, Barracas. Enrique Horacio Puccia, historiador y maestro. Siempre le decían el maestro, tenía el don de en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, con un vecino, no, era lo mismo estar con un vecino que ir al Cabildo a dar una charla o al Teatro San Martín o a la Manzana de las Luces, con la misma pasión, con la misma devoción, y siempre mi casa llena de todo aquel investigador, y apostaba muchísimo a la juventud. Era muy generoso, porque todo lo que él acumulaba en investigaciones, es más, en la Academia Porteña del Lunfardo, en la Academia del Tango, en las distintas, ¿en qué institución no estuvo? Siempre decían, ¿no? Si lo dice Puccia es palabra, porque justamente de lo que investigaba y lo que tenía duda decía, ya vendrá la juventud con más. Bueno, lo dice en el pequeño video que te mandé. Señoras, señores, o mejor dicho, como ya es característico en mí, y con el permiso de ustedes, amigas y amigos. Como tengo entendido que podemos extendernos un poquito, en estos casos yo soy amigo de la síntesis, pero de cualquier modo me gustaría exponer ciertas cosas. Quisiera recordar que en 1968, cuando a raíz del primer Congreso de Historia de los Barrios Porteños, organizado por la Junta Pionera de San José de Flores, se constituyó la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, muchos supusieron, tal vez al ver que éramos personas mayores, que éramos un grupo de viejitos nostálgicos, que nos íbamos a reunir para tomar un café o lo que fuere y recordar cosas del pasado. Que nos hayan acompañado tanta gente que son los que nos van a reemplazar y tal vez con mayores conocimientos, con mayor agilidad mental que nosotros. Ese es nuestro triunfo, que la gente joven nos acompañe, como lo han hecho en primera instancia Prignano, como lo está haciendo en estos momentos el profesor Miranda, y ahí está el triunfo que nosotros apetecemos, constituir una falange de gente jóvenes, hombres y mujeres, que están construyendo en la investigación el quehacer histórico y tradicional de la ciudad de Buenos Aires. El legado de Enrique Horacio Puccia, su archivo. Contanos un poco dónde estás. Estoy en el Archivo Histórico Enrique Puccia, que ya es un lugar patrimonial en sí, porque es desde 1911 que pululaban los chicos por la calle, muy pobres, y en ese momento el que era el general Fraga, que estuvo 2 años como comisario, ideó el hecho de que se levantaran lugares para sacar a los chicos de la calle. Se formaron 40 comisiones, pero solamente 3 fueron las que se pudieron levantar con el dinero de los vecinos y las instituciones. Esta es la única que queda como ONG, y realmente en ese momento fue algo muy poderoso, ¿no? Para el entonces poder levantar este lugar, y mi padre trabajó cantidad de años ad honorem, ¿no? En este lugar, como trabajamos todos acá. Y bueno, entonces como trabajó 30 años, cuando se iba dispersando todo su material, en este lugar nos dieron el lugar donde él trabajó durante tantos años, y tenemos el Archivo Histórico Enrique Puccia, que está abierto a la comunidad. Por acá pasan del interior del país, de la ciudad, de países extranjeros, y ahora en toda época de pandemia estuvimos trabajando por Zoom, videollamadas, etcétera. Todo el material que se les entrega es totalmente gratuito, y ahora en este momento funciona la escuela Derqui en la Asociación Fraga, porque cuando fue la construcción de la autopista
2 escuelas fueron tiradas abajo, entonces se cedió el lugar para que funcione la escuela Derqui, pero el mantenimiento y todo es de la comisión de la Asociación Fraga. O sea Así que el que estoy archivo rodeada de apasionados, de gente colaboradora que está trabajando y atendiendo a todo el mundo que viene a buscar los datos, y que tenemos la suerte de formar parte de la Junta de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, que fue uno de los precursores. Entonces, venga del barrio que necesite material, siempre estamos coordinando con las demás juntas y a su vez con todas las instituciones de la ciudad. La ubicación física para visitarlo, ¿dónde pueden llamar? Porque así de paso... California 1925, a 2 cuadras de la avenida Montes de Oca, y archivopucia@hotmail.com. Hasta aquí la primera parte de Historiador Porteño 2021 en este programa denominado Sucesos Porteños, por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Los esperamos el próximo sábado en una nueva emisión donde conoceremos más sobre estos historiadores y quién haya sido elegido como historiador porteño 2021. Buenos días y muchas gracias.